Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiéndose reunido grandísimo concurso de gente de las ciudades y acudiendo solícitos a Jesús, les dijo esta parábola. Un hombre salió a sembrar su simiente, y al esparcirlas, una parte cayó a lo largo del camino, donde fue pisoteada y la comieron las aves del cielo. Otra cayó sobre un pedregal, luego que hubo nacido se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinas, y las espinas que con ella nacieron la sofocaron. Otra finalmente cayó en buena tierra, y nació y dio fruto a 100 por 1. Dicho esto, comenzó a decir en alta voz: quien tenga oídos para escuchar, atienda. Mas sus discípulos le preguntaron qué sentido tenía esta parábola. Él les dijo: a vosotros os es dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. He aquí pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los granos sembrados junto al camino son aquellos que la oyen, mas luego viene el diablo y arranca la palabra de su corazón, para que no se salven creyendo. Los sembrados sobre piedras son los que reciben con gozo la palabra cuando la oyen, pero no echan raíces. Los que por un tiempo creen y en el tiempo de la tentación retroceden. La semilla que cayó entre espinas son los que oyeron la divina palabra, pero después queda sofocada por los cuidados y riquezas y deleites de esta vida y no llega a dar fruto. Mas la que cayó en buena tierra son los que oyendo la palabra con corazón bueno y óptimo, la conservan y producen frutos por la paciencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Salió el sembrador a sembrar. Así comienza la parábola del sembrador. Sale el sembrador, que es Dios mismo. ¿Y cómo es que sale a sembrar aquel que está en todas partes? ¿Cómo es que sale? ¿De dónde sale? Si ya sostiene toda la creación. Ese salir a sembrar es realmente la encarnación, porque si bien, ya digo, Él sostiene toda la creación, Él se aproximó a nosotros al hacerse hombre. Las tierras, también vemos ese detalle, todas las tierras, las buenas y las malas, sin esa siembra de la palabra de Dios, quedan baldías, no pueden dar fruto. Si el sembrador no hubiese salido a sembrar, si Dios no hubiera venido a esparcir su gracia, no habría manera de dar fruto alguno. Sin la semilla de la gracia divina, de la palabra de Dios, es imposible dar fruto alguno para la vida eterna. Nos podríamos preguntar también, bueno, ¿por qué cuando sale a sembrar el sembrador hay semilla que deja que caiga en el camino, en el pedregal, entre los abrojos, allí entre las espinas, sabiendo que allí no va a rendir? Es verdad que cuando el Señor está diciendo la parábola, está tomando el modo habitual de siembra que se usaba en aquel momento, que era la siembra a voleo, es decir, el sembrador iba tirando la semilla así, a donde cayera, sin cuidarse específicamente de que cayera en un terreno determinado, pero se entiende aún así que si se pusiera esa semilla expresamente en terreno malo, pues no tiene mucho sentido. Se sabe, el agricultor en ese caso sabría que ese grano se va a perder. No sería muy sabio tirar el grano en una tierra dura como es el camino, entre las piedras o en una zarza. Pero aquí la diferencia está en nosotros, en que la tierra, las almas, sí que se pueden transformar. De tal manera que aquello que en un principio es un terreno ya pisoteado, duro, que no recibe la semilla, sí que puede transformarse en tierra buena. Y además, esta siembra en todos los terrenos expresa otra verdad,
y es que Dios ofrece a todos la posibilidad de salvarse. Es decir, la gracia, Él no la va a negar absolutamente a nadie, la gracia suficiente para poder ir al cielo. Se ofrece a todos, pero no todos la aprovechan. Él mismo explica el sentido de la parábola a nuestro Señor, y explicándole él mismo tampoco se le puede añadir mucho más. Unos no prestan atención alguna a la palabra, a la gracia de Dios, a la predicación, se dejan engañar por mentirosos, por los demonios, por hombres engañosos, y desdeñan la verdad que reciben, que se les confía y se les arrebata. Se dejan llevar por falsas doctrinas. Eso representan la semilla que cae al borde del camino. Otros, creo que estos hoy día son también legión, los que reciben la palabra, que reciben la predicación, la verdad, pero son inconstantes, son perezosos, son flojos. En cuanto viene la tribulación se espanta, en cuanto llega un poco de cruz. Y es una plaga muy corriente hoy día porque hoy día no se forma en casi nadie un verdadero carácter. De tal manera que si no hay un carácter fuerte, no quiere decir que uno tenga mal genio, eso no es el carácter fuerte, no me refiero a eso, sino una determinada determinación a seguir el bien y a crecer en virtudes, y simplemente nos dejamos gobernar por los gustos del momento, entonces es imposible que fructifique en nosotros la gracia divina, porque somos muy superficiales y en cuanto viene cualquier dificultad, abandonamos la gracia, abandonamos la verdad de virtudes. Los terceros son los que, es decir, los que las espinas terminan ahogando el fruto, son los que se dejan arrastrar por la mundanidad, por los placeres del mundo. Es curioso que el Señor llame espinas a las riquezas y deleites de esta vida. Las espinas no son precisamente agradables, pinchan y hacen daño. En cambio, las riquezas y deleites de este mundo, de primeras, no son precisamente espinas, pero realmente sí que lo son, porque son punzones que alteran la inteligencia y la voluntad para distraerlas del bien supremo, haciendo que elijamos estos bienes en lugar del bien supremo, en lugar de Dios. Las verdaderas riquezas a las que hay que aspirar son las riquezas divinas. Cualquier riqueza de este mundo la vamos a dejar aquí. Cualquier riqueza, cualquier bien que cuando nos vayamos a morir se queda aquí y que son, por lo tanto, temporales, al lado de la riqueza suprema que es nuestro Señor, pues vale bien poco. Por eso son como espinas que ahogan ese mundo, esos placeres del mundo, esas riquezas de este mundo que nos atan aquí, son como espinas que nos hacen abandonar o dejar para otro momento la verdadera riqueza que es nuestro Señor. Y la tierra buena da fruto. En esta versión de la parábola en el Evangelio de San Lucas no aparece, pero en otros sí. Dan el 30, el 60 o el 100 por uno, ¿no? Porque el 30 representa a los principiantes, es decir, aquellos que viven en gracia, pero mueren en gracia de Dios, podrían haber aprovechado más, pero dan el fruto solo hasta el 30, los 60, los que dan el 60 por uno son los adelantados, y los perfectos, los santos, son los que dan el 100 por uno. Porque el 10 es símbolo de perfección, multiplicado por sí mismo en la perfección total. Los que alcanzan la santidad que Dios quiere de ellos. ¿Cuál es la clave para ser de los del 100 por uno? A eso acudimos al final del Evangelio
y a la carta, a la epístola de San Pablo, la paciencia, la perseverancia. En la epístola hemos visto cómo San Pablo pasa las de Caín, diríamos en España al menos. Lo pasa fatal. O sea, por los trabajos evangélicos hemos leído un montón de tribulaciones, de dificultades en todas partes, persecuciones, naufragios, le asaltan los ladrones, le quieren apresar, 20.000 cosas. Y él no claudica, él no claudica. Él no se echa atrás. Él no es de los que cae el grano en la tierra pedregosa y en la primera tribulación se va corriendo, sino que persevera en su misión. ¿Y cuál es la clave para que persevere? Pues él lo deja claro. La clave de que él persevere no es que haya tenido esas visiones tan altísimas que él narra de sí mismo, que incluso lo compara a ser arrebatado al paraíso. No, él no pone la fuerza en eso, él no se gloría de eso, sino de lo que se gloría es más bien de lo contrario. Se gloría de su debilidad. Es decir, la clave por la que San Pablo o cualquiera de nosotros no desfallezcamos en el ejercicio de las virtudes es saber que en todo dependemos de Dios y vivir así. Cuando caemos, cuando vemos nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestros pecados, acudir al Señor y decirle, tu fuerza, tu gracia, actúa en mi debilidad. Al final, olvidarse de la perfección que uno alcanza por uno mismo y dejarse hacer por el Señor, que es lo que siempre nos cuesta. El abandono en Dios, el abandono en la voluntad del Señor, la fortaleza para perseverar en el bien, la fortaleza para resistir las mayores dificultades y tentaciones, vienen en el abandono en el Señor. Así, San Pablo superó todo esto y más cosas y fue al martirio y perseveró hasta el final. Pues pidamos hoy al apóstol San Pablo, ejemplo de paciencia y perseverancia, que dio el 100 por 1, a la Virgen María, San José, que son las mejores tierras que jamás sembró Dios, que nos enseñen con su ejemplo y su intercesión a dar también nosotros el 100 por 1 a pesar de las tribulaciones y dificultades que tengamos que afrontar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.